Nunca imaginé que terminaría siendo el protagonista de un chisme digno de una telenovela barata. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, habría dicho que exageraba. Todo empezó con Tomás, mi mejor amigo desde que tengo memoria. Crecimos juntos, jugábamos fútbol en la calle, hacíamos travesuras que casi nos costaron ir a la cárcel en la adolescencia, y hasta terminamos en la misma universidad. Él era como mi hermano, el tipo con el que contaba para todo. O eso creía. Y luego estaba Valentina. Mi novia desde hacía 5 años. El amor de mi vida, mi compañera, con quien planeaba casarme algún día. Mi madre la adoraba, mi familia la trataba como a una hija más. Yo me sentía el hombre más afortunado del planeta. Teníamos planes grandes, ahorrar para comprarnos un departamento, quizás tener un perro, y en unos años, hijos. Por eso cuando Tomás empezó a pasar más tiempo con nosotros, no me molestó. Al contrario, pensé que era genial que se llevaran tan bien. A veces él se quedaba a cenar, otras se ponía a ver películas con nosotros. Incluso hubo noches en las que se quedó a dormir en el sillón después de unas cervezas. Yo estaba tranquilo. ¿Cómo iba a sospechar algo si confiaba ciegamente en los dos? Pero había pequeños detalles que ahora, viéndolos en retrospectiva, me gritan en la cara que fui un estúpido. Las miradas que se lanzaban cuando creían que yo no veía. La forma en que sus conversaciones privadas se volvían incómodamente silenciosas cuando yo entraba al cuarto. O como ella empezó a usar un perfume nuevo que, según dijo, era un regalo de una amiga del trabajo. Todo eso lo ignoré. No porque no lo notara, sino porque prefería creer que mi mundo era perfecto. Hasta que un día, sin buscarlo, me tropecé con la primera pieza del rompecabezas, y ahí todo empezó a derrumbarse. Todo se rompió una tarde cualquiera, sin previo aviso. Yo había salido del trabajo más temprano porque un cliente canceló a último minuto. Decidí pasar por una pastelería que a Valentina le encantaba y llevarle unos macarons. Estaba feliz, pensando que tendríamos una tarde tranquila, tal vez una película, algo de vino. Nada me preparó para lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegué, vi el auto de Tomás estacionado frente a la casa. No era raro, él solía pasar por ahí. Lo que sí me extrañó fue que todas las cortinas estuvieran cerradas en plena tarde. Abrí la puerta despacio, tratando de sorprenderlos con el postre, pero el que terminó sorprendido fui yo. Desde el pasillo escuché risas apagadas, murmullos, y algo que sonaba demasiado íntimo para ser una conversación inocente. Mi corazón empezó a latir a mil. Me acerqué, intentando convencerme de que estaba exagerando, de que tal vez veían algo gracioso en la tele. Pero cuando me asomé por la rendija de la puerta entreabierta, sentí como si me arrancaran el alma. Ahí estaban, en mi sala, en mi sofá, besándose como si el mundo fuera a acabarse. Ella sentada sobre él, tomándole la cara, y él con las manos en su cintura, como si no hubiera nada más importante en el universo. El golpe fue tan duro que me quedé paralizado. Creo que pasaron varios segundos antes de que hicieran contacto visual conmigo. Primero fue Tomás, que abrió los ojos con un terror infantil, y luego Valentina, que se llevó una mano a la boca, soltando un chillido ridículo. Se separaron como si los hubiera electrocutado. No recuerdo mucho de lo que dije en ese instante. Sé que grité, que lancé la caja de macarons al suelo, que temblaba de rabia y decepción. Tomás se levantó tartamudeando algo como «Bro, espera, podemos hablar», mientras Valentina lloraba y trataba de cubrirse con una manta. Yo solo quería desaparecer, o que ellos desaparecieran. Tomás intentó acercarse a ponerme la mano en el hombro, pero lo empujé con todas mis fuerzas. Casi se cae. Quise golpearlo, juro por Dios que lo quise, pero una parte de mí sabía que si lo hacía, no iba a parar. Me limité a señalarles la puerta y gritarles que se largaran, que no quería volver a verlos. Ellos salieron rápido, balbuceando excusas. En ese momento pensé que ese sería el peor dolor de mi vida. ¡Qué iluso! Eso apenas era el comienzo. Los siguientes días fueron un desfile de mensajes, llamadas, notas que Valentina dejaba bajo mi puerta. Todas iguales, que no era lo que parecía, que se había confundido, que fue un error de una sola vez. Mientras tanto, Tomás desapareció como rata cobarde. No dio la cara para nada, ni un mensaje. Lo que jamás imaginé era que las cosas se volverían aún más sucias, y que mi mejor amigo no solo me traicionó, sino que planeaba burlarse de mí a un nivel que ni en mis peores pesadillas. Después de echarlos de mi casa, pensé que lo peor había pasado. Me encerré durante días, ignorando llamadas y mensajes, hundiéndome en un mar de rabia, decepción y un dolor tan punzante que sentía que el pecho me iba a estallar. Mi madre vino a verme un par de veces, preocupada porque no contestaba el celular, y aunque traté de actuar normal,
terminó sacándome todo con un abrazo. Lloré como un niño en sus brazos, confesándole lo que pasó, y vi la tristeza y la furia en sus ojos. No era solo mi dolor, ella también adoraba a Valentina, y había visto a Tomás crecer a mi lado. Intenté volver a mi rutina. Iba al trabajo con el piloto automático, comía sin hambre, dormía mal. Pero no era solo la tristeza lo que me carcomía, sino una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Cuánto tiempo llevaban riéndose de mí? ¿Era solo un desliz o algo más profundo? Mi orgullo quería creer que había sido un error momentáneo, pero mi instinto gritaba otra cosa. No tardé en tener la respuesta. Una noche, cuando por fin me armé de valor para revisar mi laptop, que solía compartir con Valentina, descubrí algo que terminó de destruirme. Ella había olvidado cerrar su sesión de Facebook. Al principio solo pensé en cerrar la ventana, pero algo dentro de mí me dijo que revisara. Que necesitaba saber la verdad, aunque me matara. Ahí estaban. Cientos de mensajes entre Valentina y Tomás, guardados como pequeños puñales listos para clavarse en mi pecho. Conversaciones que se remontaban a más de un año atrás. Fotos de ellos en moteles, mensajes ardientes, planes para el futuro, comentarios burlándose de mí como si fuera un completo idiota. Uno de los chats me dejó particularmente destrozado. Decía: Valentina, no sé cómo seguir fingiendo con él, cada vez que me besas siento que estoy traicionándote a ti. Tomás, tranqui, amor. No falta mucho para que podamos estar juntos sin escondernos. Él jamás va a imaginarlo. Había incluso bromas sobre cómo yo trabajaba tanto que ni me daba cuenta de nada. Como era tan confiado que no sospecharía ni aunque los encontrara desnudos. Sentí náuseas. Corrí al baño a vomitar. Mi mundo entero se derrumbó por segunda vez esa semana. Después de eso, algo cambió dentro de mí. La tristeza se transformó en rabia pura. Empecé a planear. Porque si creían que iban a irse tan campantes, si pensaban que yo iba a quedar como el pobre tonto engañado, estaban muy equivocados. Así que, mientras ellos probablemente se reían a mis espaldas, yo comencé a guardar capturas de todo. Cada mensaje, cada foto, cada prueba de su traición. Armé una carpeta tan grande y detallada que podría haber sido el guión perfecto para un reality show. Y en mi cabeza, empezó a tomar forma un plan. Uno que no solo iba a exponerlos, sino que les daría una cucharada de su propio veneno delante de todos los que alguna vez nos admiraron como la pareja perfecta. Porque si iban a destruir mi vida, yo no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo ellos construían la suya encima de mis ruinas. Pasé las siguientes semanas actuando como si estuviera bien. Regresé a mis redes sociales, publiqué fotos saliendo con amigos, incluso subí un par de historias en bares, sonriendo con gente que apenas conocía. Todo era parte del plan. Quería que Valentina y Tomás creyeran que estaba rehaciendo mi vida, que ya no me importaba lo que me habían hecho. Y funcionó. Valentina empezó a enviarme mensajes más insistentes, del tipo: podríamos hablar, solo como amigos. Me duele haberte lastimado. A veces intentaba llamarme llorando, jurando que me amaba, que se había equivocado, que fue una confusión estúpida. Pero el show más grande vino cuando Tomás, después de semanas sin aparecer, me mandó un mensaje diciéndome que necesitaba verme cara a cara, que teníamos que aclarar las cosas como hombres. Me dio tanto asco leer eso que estuve a punto de ignorarlo. Pero entonces recordé mi plan, y le respondí con toda la calma del mundo: claro, viejo. ¿Por qué no vienes el sábado a casa? Podemos tomar unas cervezas y hablar como antes. Él cayó redondito. El sábado llegó, y con él Tomás, con su misma sonrisa de siempre, aunque con un brillo nervioso en los ojos. Nos sentamos en la sala, destapé 2 cervezas y puse la conversación a rodar. Durante una hora fingí que todo estaba bien, que aceptaba sus disculpas, que entendía cómo pueden pasar estas cosas cuando uno está confundido. Hasta que le dije que tenía algo para mostrarle. Puse mi laptop sobre la mesa y empecé a proyectar en la tele todas las capturas que había recopilado. Los mensajes, las fotos de ellos besándose en moteles. Los audios subidos de tono que se mandaban mientras yo trabajaba horas extras para pagar el depósito del departamento que pensaba comprar con Valentina. Tomás se puso blanco. Intentó hablar, pero lo mandé a callar con un simple gesto. Luego saqué mi celular y comencé una transmisión en vivo, dirigida a un grupo privado que incluía a nuestros amigos más cercanos, a mi familia y a la de él. Con una sonrisa helada, conté toda la historia. Desde cómo confié ciegamente en ellos, hasta cómo descubrí que me habían estado traicionando durante más de un año. Mostré las pruebas, leí los mensajes en voz alta, mientras Tomás sudaba y trataba de quitarme el teléfono. ¿Estás loco? Bájale, bro,
No hagas esto, gritaba, con voz temblorosa. ¿Ahora soy tu bro? Después de cogerte a mi novia durante un año a mis espaldas, ¿soy tu bro? Le escupí con desprecio. En el chat del directo comenzaron a llover mensajes. Algunos amigos estaban tan impactados que solo escribían emojis de cara sorprendida, otros me mandaban fuerzas, mientras algunos de sus propios amigos lo insultaban sin piedad. Mi madre, que estaba viendo todo desde su celular, mandó un simple: «Estoy orgullosa de ti, hijo. Que paguen por lo que hicieron». Cuando terminé, finalicé el live y miré a Tomás directamente a los ojos. Le dije que no quería volver a verlo en mi vida, que si tenía un gramo de vergüenza se largara de mi casa y de mi historia para siempre. Él tartamudeó algo sobre que yo estaba exagerando, que no podía destruirle la vida así. Yo no destruí nada, le respondí, con un tono tan frío que hasta yo me sorprendí. Tú solito hiciste esto. Tomás salió de mi casa cabizbajo, sabiendo que toda su reputación estaba por los suelos. Lo último que vi de él fue su auto alejándose a toda velocidad. Me senté en el sillón donde ellos dos me habían traicionado y respiré hondo. Me sentí aliviado, casi liviano, aunque sabía que aún faltaba algo: el turno de Valentina. Porque la verdadera función todavía no terminaba, y ella iba a tener su propio acto final. A los pocos días del desastre de Tomás, Valentina apareció en mi puerta. No me avisó, simplemente llegó, con los ojos hinchados de tanto llorar, con un ramo de girasoles, mis favoritos, en la mano, como si con eso pudiera borrar todo. Por favor, podemos hablar, dijo con la voz rota, apenas conteniendo el llanto. Me quedé un momento en silencio, mirándola, analizando cada pequeño gesto. Vi su maquillaje corrido, sus manos temblorosas, esa forma en que evitaba mirarme directo a los ojos. Todo me daba asco. Pero asentí, la dejé entrar, porque necesitaba terminar esta historia con la misma contundencia que empecé. Nos sentamos en el comedor. Ella empezó a soltar un discurso patético, diciendo que Tomás la había manipulado, que había confundido cariño con amor, que estaba arrepentida, que nunca quiso lastimarme. Que me amaba a mí, que era un error, que podíamos reconstruir lo nuestro. Yo solo escuchaba, mirándola con una calma que la incomodaba. Cuando terminó su monólogo, saqué mi celular y le mostré algo que había preparado con el mismo esmero con que ella había planeado sus mentiras. Era un vídeo editado con todas las capturas, audios y fotos que había encontrado, acompañado de mensajes de nuestros amigos que la repudiaban, y de mi familia que decía que no querían volver a verla ni en pintura. Ella se tapó la boca con las manos, sollozando, rogándome que no compartiera eso con más gente, que por favor la perdonara. Ya está compartido, Valentina, le dije sin inmutarme. Todo el mundo sabe quién eres. No te preocupes, el archivo está guardado en la nube. Para siempre. Se derrumbó. Cayó de rodillas en el piso, abrazándome las piernas, llorando, suplicando. Intentó besarme la mano, balbuceando que no tenía a nadie más, que yo era su vida. Fue tan triste y tan miserable que por un instante casi sentí lástima, pero el recuerdo de sus risas con Tomás, de cómo planeaban el futuro mientras se burlaban de mí, me devolvió a la realidad. La tomé suavemente por los hombros, la levanté y la llevé hasta la puerta. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero lejos de mí, le dije, mirándola con la misma frialdad que había perfeccionado en las últimas semanas. Cerré la puerta despacio, escuchando cómo rompía a llorar del otro lado. Me quedé ahí, respirando hondo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Sabía que mucha gente me diría que fui cruel, que debí simplemente alejarme sin hacer tanto escándalo. Pero yo no quería desaparecer como la víctima silenciosa. Ellos habían jugado con mi confianza, con mi vida, con mis planes. Merecían que el mundo supiera quiénes eran en realidad. Hoy, meses después, me siento más libre que nunca. Me enfoqué en mí, en mis proyectos, en mis amigos verdaderos. Mi madre me dijo el otro día que ahora sonrió distinto, como alguien que ya no carga con mentiras ajenas. Y sí, puede ser que haya ganado una reputación de ser el que destroza traidores en público, pero ¿sabes qué? Prefiero 1000 veces eso a ser el tonto feliz que ellos creyeron que podían pisotear. Porque al final, los chismes pueden ser terribles, pero hay algo peor: la verdad. Y cuando esa verdad sale a la luz, arde más que cualquier mentira. Al final, mi mejor amigo y mi novia pensaron que podían jugar conmigo sin consecuencias. Se burlaron de mí, planearon su feliz futuro, mientras yo trabajaba para pagarles cenas y viajes. Pero yo no me quedé llorando como un tonto. Guardé cada prueba, cada mensaje sucio, cada risa a mis espaldas. Y los expuse frente a todos: amigos, familia, compañeros. Les destruí la máscara perfecta que tenían. ¿Cruel?
Tal vez. ¿Satisfactorio? Muchísimo. Ahora ellos caminan con la cabeza baja, evitando miradas, mientras yo camino libre, sin mentiras, sin traidores. ¿Y si alguien me pregunta si me arrepiento? Sonrío, y digo, no, solo me aseguré de que el karma hiciera bien su trabajo.